destino. En esta mañana queremos compartir con ustedes el tema de la consagración. ¿Y por qué la consagración? Porque estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia y es nuestra oportunidad de estar en casa y tener esta libertad, dedicarle tiempo al estudio de la Biblia, a la oración. Por eso, va a ser una invitación para ustedes para consagrarnos completamente a nuestro Dios. Así que voy a invitarles para que hagamos una oración y podamos pedir la bendición de Dios para que Dios toque nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias por nuestros hermanos que están trabajando en esta colonia de Virreyes, por el doctor, por la maestra también, que están, Señor, como líderes en este momento. Dales bendiciones y permite que tu palabra pueda, Señor, llegar a nuestros corazones en esta mañana. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos de consagración, ¿qué es lo que quiere decir? Es una ceremonia por el cual se aparta a una persona o a un lugar para la adoración y el servicio de Dios. Por decir algún ejemplo, el caso de Aarón y de sus hijos, ustedes conocen la historia que fueron apartados para el servicio del templo. Consagrar es una palabra que proviene del hebreo gadás, que quiere decir santo, hacer santo, santificar, quiere decir también reverenciar. En el sentido bíblico es apartarlo para el uso sagrado, como lo menciona 1 de Pedro 2:9, ustedes lo recuerdan, donde dice que somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Allí está, sin duda, el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí para santificarnos, es decir, tú eres apartado para que seas un instrumento de Dios para la predicación del Evangelio. Por otro lado, déjame compartir contigo la promesa de Dios que menciona el profeta Jeremías. En el capítulo 29, versículo 13, dice la palabra de Dios: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? Por eso esta mañana venimos a buscar a Dios, a tener un encuentro personal con el Señor y a reconocer sus propósitos, sus planes que Él tiene, por el cual te ha llamado a ti y a mí. En el versículo 13 dice: de todo vuestro corazón. Esta maravillosa promesa es un eco, como lo menciona Deuteronomio 4:29. Pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Así que Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste le busque con un propósito sincero. Y yo quiero invitarte esta mañana precisamente para que tú le busques sinceramente. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza divina. Sin duda alguna que hemos hablado muchísimo en la iglesia de la transformación, de una reforma en nuestras vidas. Pero esa transformación y esa reforma no se va a dar si tú no te entregas completamente. Nota lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer en el libro de Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo te pregunto, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Las doctrinas? ¿La palabra de Dios? Que no estoy diciendo que no es importante en el plan de salvación. Lo que está diciendo el texto, que lo primero es tu corazón, que tú te entregues completamente a Él, sin reservas. El Espíritu Santo describe nuestra condición, como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 6 y 7, donde dice la palabra de Dios que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué declaración hace nuestro Dios a través del Espíritu Santo? Te está describiendo a ti y a mí que nuestros pecados se hacen presentes. Es decir, hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos enfermos. Si ustedes se dan cuenta alrededor de ustedes, este mundo está enfermo. La humanidad está enferma del pecado. Hoy se están cuidando del coronavirus, de esta pandemia, pero ¿qué hay del virus del pecado? Si lo está describiendo la palabra de Dios, el profeta Isaías, es perfectamente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Lo está describiendo. Somos pecadores. Necesitamos de Cristo. Necesitamos consagrarnos. Necesitamos entregar nuestro corazón. En otras palabras, esta descripción del apóstol, del profeta Isaías, quiere decir también que nos sujetan firmemente a los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Pero como esto exige una transformación completa y renovada de toda nuestra naturaleza, debemos de entregarnos completamente a nuestro Dios. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice así: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse ante Dios. Esta es una realidad. La mayor lucha está en nosotros, no están en las personas. Cuando los problemas se suscitan en la iglesia, por lo regular tú le echas la culpa tal vez a tu esposo, a tu esposa, al hermano, a la hermana, pero la verdadera guerra está en tu corazón. Nos sujeta firmemente los lazos de Satanás. Somos apresados por su voluntad. Por eso exige una consagración plena. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tú tienes que entregarte, someterte a Dios. En otras palabras, consagrarte completamente a Dios. Y debemos de hacerlo en una profunda necesidad para abandonar todo aquello que nos separa de Él. Yo te pregunto, hermano, ¿qué hay en tu mente, en tu corazón, que no permite que la presencia de Jesús sea una realidad, que no permite que el Espíritu Santo more en ti? Tal vez los pecados acariciados. ¿Cuántas cosas hacemos de repente que no queremos reconocer que estamos cometiendo pecado delante de Él? Y creemos que ese es el estilo de vida que deberíamos de tener. No te equivoques. De repente Satanás nos ha engañado. Sí, a los miembros de la iglesia. Cuando vivimos una vida de tibieza, cuando vivimos una vida con malos hábitos, cuando no estamos nosotros atentos a seguir las recomendaciones que Dios nos ha dado. Por eso dice el Salvador allí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice la palabra de Dios: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tú necesitas renunciar a tus pecados. Tú necesitas renunciar a aquellas cosas que se interponen a los propósitos de nuestro Dios. Debemos renunciar a todo aquellas cosas que nos aleja de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, voy a mencionar de qué vamos a renunciar: al amor al dinero. ¿Por qué hay tantos problemas hoy en día en nuestro mundo? Pleitos en las familias, asaltos, violaciones, robos, muerte por todas partes. De repente por el amor al dinero. Tú no puedes cambiar el amor de Cristo por el amor al dinero. Estás cometiendo un grave error en tu vida. ¿De qué vamos a renunciar? El deseo de acumular fortunas. Ese es otro pecado.
que albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que estamos pensando en ser como los demás. Otros adoran la reputación, ¿verdad? Del ego en su vida. Los artistas, ¿verdad? Los políticos y también los hermanos líderes de nuestra iglesia que tienen lindas cualidades, dones y talentos, pero que no son humildes. Recuerda lo que Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y de repente tú no lo eres, o yo no lo soy. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra mente, con nuestro corazón? Otro punto sería renunciar a los honores del mundo. Otra es una comodidad egoísta, libre de responsabilidad. Es decir, estamos tan cómodos en la iglesia, tan cómodos tal vez en nuestro hogar, que no podemos hacer nada por nuestro Dios. Siempre ha habido excusas en nuestra vida para predicar el evangelio, para ganar almas para Cristo, para ser dadivosos, para participar de la obra de Dios, ¿verdad? Estamos cómodos. No queremos invertir, no queremos participar de la obra del Señor. Es más, no somos fieles en los diezmos y en las ofrendas. Imagínate, ¿a qué le llamas consagración tú? Si no das tu diezmo, si no das tu ofrenda. Así que estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. En otras palabras, no hay punto intermedio para ti y para mí. O somos hijos de Dios o no lo somos. Así que vale la pena que estemos reflexionando nosotros con estos puntos. Por otro lado, escuchen bien lo que voy a comentarle, lo que voy a decir. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que respiran una vida completa, de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Así que qué bonito es de que podamos sentir ese amor constreñidor de parte de nuestro Dios y no preguntar cuál es lo menos que puede darle para satisfacer lo que Él requiere. No, hermanos. El amor de Cristo nos constriñe. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardar los mandamientos. Te pregunto, ¿guarda los mandamientos? ¿Verdaderamente te estás consagrando a Dios? Quiero compartir estas preguntas contigo para que tú reflexiones. Dice, ¿creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? ¿Lo crees tú? ¿Que es un sacrificio demasiado grande? No, querido. Si Jesús se sacrificó por ti para darte salvación y vida eterna, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Porque cuando sufres te quejas. Si Jesús sufrió, pagó el precio, la deuda tuya y la mía. Preguntaos una pregunta más. ¿Qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para rendirnos. Vida, ¿qué más nos dio? Amor y sufrimientos. ¿Es posible que nosotros seremos indignos de tan grande amor y rehusemos entregarle nuestro corazón? ¿Es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos, sin embargo, menospreciando todo su amor y su sacrificio? Viendo la humillación infinita del Señor de gloria, murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia. Queridos hermanos, amigos, son preguntas importantes que tú y yo deberíamos de hacernos. ¿A qué le llama sacrificio? Si ya Jesús pagó el precio, si lo único que tenemos que hacer es entregarnos completamente a Él, verdaderamente consagrarnos al Señor. Muchos corazones orgullosos preguntan, y tal vez sea tu experiencia o la mía, pero escucha esta pregunta. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Es una pregunta. ¿Por qué? Muchos no quieren arrepentirse, no se humillan. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por la prueba de fuego? ¿Por qué tengo que sufrir?
Son preguntas de un corazón orgulloso. Mirar a Cristo, en Él no había pecado alguno. Y lo que es más, era el príncipe del cielo. Y sin embargo, por causa del hombre se hizo pecado. Con los transgresores fue contado y Él mismo llevó el pecado de muchos y por los transgresores intercedió. O sea, la Biblia lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Una pregunta más para ti. ¿Deseas ser bondadoso y santo? ¿Lo deseas en tu corazón? ¿Quieres consagrarte completamente en Él? Y escucha bien, lo voy a repetir, pero de esta forma. Desear ser bondadoso y santos es rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de nada valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a tomar una decisión ahora de entregarte completamente y de ser un verdadero cristiano? No a medias, hermanos. No, una entrega completamente, que la palabra consagración se cumpla en tu vida y en mi vida, que Dios te apartó del mundo, que Dios te apartó del pecado, te ha dado la limpieza, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado para vivir una vida santa. Por medio del ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12 dice, porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué texto más maravilloso? Mira lo que Dios pide de ti. Está bien claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuál es el ejercicio de la voluntad que tú debes de experimentar? Dice, porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que Dios no pide más de ti. Dios te está llamando tal y como tú eres, con lo que tú tienes, no con lo que no tienes. Por eso el llamado es, según Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo primero? Dios no llama nada más a los ricos, no. Dios llama a todos los seres humanos. Lo único que pide de ti es voluntad dispuesta. Te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Tienes voluntad para consagrarte? ¿Tienes voluntad para entregarte completamente al Señor? Escucha bien lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 6, dice lo siguiente: una voluntad sinceramente bien dispuesta determina que la dádiva sea aceptada ante Dios. ¡Qué tremenda declaración! Para Dios es permanente la pregunta, ¿cuánto dio tu corazón? Si el corazón no da nada, lo que las manos entregan no tiene valor ante Él. El Señor no necesita nuestro dinero. No se interesa en Él ni se beneficia con Él. Una persona puede tener poco o nada para dar, pero el corazón bien dispuesto es el que santifica la dádiva. En cuanto a las recompensas eternas, lo que tiene valor delante de Dios no es el número de talentos que un hombre puede tener, sino la consagración y fidelidad con que la utiliza. Yo estoy convencido de esta declaración del comentario bíblico adventista. Si algo he entendido en mi ministerio y en toda mi vida cristiana, queridos, es que Dios lo que pide de mí es mi voluntad dispuesta, mi corazón, mi consagración. No son los títulos, no son los talentos. Por supuesto que no. Por eso no te debes sentir mal si tú no tienes el talento del canto, de la predicación o algún talento que tú no tengas. Si tú estás mirando que los demás hermanos lo tienen, no te sientas mal. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué no entregas tu corazón a Jesús? Si tienes un talento, un don con eso, Dios te va a aceptar y te va a transformar para la gloria de su nombre. Y escucha bien lo que voy a mencionar. Al dar nuestra voluntad a Cristo, te unes con el poder que está sobre todo principado y potestad.
Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme y rindiéndonos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe, según el comentario bíblico adventista. Qué interesante. Para recordarte lo que dice 2 de Corintios 5:17, que es un texto muy lindo que tú debes de entender, comprender. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Queridos, Dios te bendiga. Dios te está llamando. No importa lo que eres, no importa que hayas estudiado o no. Lo que a Dios le interesa en la vida del ser humano es una voluntad dispuesta a consagrarse completamente a Él. ¿Cuánto te cuesta consagrarte al Señor, entregarte completamente? Entrégate a Jesús. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que Cristo quiere bendecirte. Él quiere derramar su Santo Espíritu de una forma abundante en tu vida a fin de ser transformado por su poder y ser una bendición, ser un instrumento de amor y de poder para la gloria de Cristo Jesús. Hoy tu hogar lo necesita, tu esposa lo necesita, tu esposo lo necesita, tus hijos lo necesitan, tus vecinos lo necesitan, tus amigos lo necesitan, tu iglesia lo necesita. Dios te llamó para dar testimonio de la verdad. Y esta es tu oportunidad. En este momento, que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal y que aceptes este llamado de consagrarse completamente a Él. Hoy más que nunca que estás en casa, estudia las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque os parece a vosotros que en ella tenemos la vida eterna y que dan testimonio de mí. Es tu oportunidad. Estudia la Biblia. Ora más que nunca. Conságrate todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Levántate temprano. Lee la Biblia. Ora. Hay muchos motivos por el cual nosotros deberíamos de hacerlo. No hay tiempo que perder. Hay que levantarnos del sueño. No podemos estar dormidos todas las 24 horas del día sin percibir esa profunda necesidad que tenemos de salvar las almas. ¿Cuánta gente hoy está bajando a la tumba sin esperanza? ¿O cuánta gente está clamando, pasa, ayúdanos? Y no hay nadie que extienda la mano. Recuerda que tus manos son las manos de Jesús. Recuerda que tus ojos son los ojos de Jesús. Recuerda que este sentir que hubo en Cristo Jesús y en el apóstol San Pablo debe de ser tu experiencia para que tus emociones sean santificados por Dios y así tus sentimientos jueguen un papel importante en las grandes necesidades que este mundo está sufriendo. Hay gente a tu alrededor, tu misma familia, que te necesita. Te pregunto, ¿estás dispuesto, dispuesta a consagrarte completamente al Señor? Si es así, abre tu corazón a Jesús para que oremos juntos y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Si tu respuesta es así, vamos a orar en esta hora. Inclina tu rostro ahí donde tú estás.